Dígame cuando lo tengan. Isaías 53:1. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos ahora. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, donde nos permite, Señor, ser parte, Señor, de tu pueblo, Señor, ser parte, Señor, de esta obra, Señor, que tú estás haciendo, Señor, primeramente en nosotros, Señor, y luego, Señor, con los demás, Señor, con aquellos que tú ya tienes predestinado, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a nuestro espíritu, Señor, que todo pensamiento, toda emoción, Señor, sea llevada, sea cautiva, Señor, a la obediencia a Cristo, y que en este momento, Padre, estemos atentos a tu voz y podamos creer y obedecer lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén y amén. Bueno, Isaías 53:1. El Señor me va a meditar este tema de Cristo, la voz de Dios. Y vemos que en Isaías 53:1 el Espíritu Santo declara: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces aquí podemos ver algo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pregunta, o sea, realmente, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y ahí, pues, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? De que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ellos tres se preguntan, ¿quién realmente ha creído este anuncio? Y sabemos que el anuncio, el mensaje de Dios, trata acerca de la persona de Jesús como el Cristo, porque sabemos que Dios no tiene un mensaje especial para cada persona, sino que el mensaje que Dios ha dado desde el principio ha sido acerca de su Hijo, ha sido la persona de Cristo. Pero como sabemos, ¿verdad? Y vemos que el problema en el ser humano siempre es el mismo, incluso de aquellos que son la iglesia y que están también llamados a ser el pueblo de Dios. Sabemos de que incluso pues vemos como el pueblo de Israel, o sea, en su momento, a pesar de que habían sido sacados de Egipto, vemos como siempre ellos, ¿verdad?, endurecían la voz, no querían escuchar la voz de Dios, querían hacer las cosas de su manera. Y vemos como ellos siempre iban en contra de Dios, siempre iban rechazando. Y de hecho también en una parte de la escritura dice allá en Oseas, ¿verdad? O sea, este pueblo, así como Adán, traspasaron el pacto. Vemos de que eso es algo que siempre se repite de generación en generación hasta hoy en día, porque creo que el ser humano, ¿verdad?, está tan... Primeramente, que hay que reconocer que hay un problema espiritual y que el ser humano está muerto. Y por ende, si el ser humano está muerto, no puede escuchar a Dios. Va a escuchar su propia voz, sus propias emociones, incluso su propia alma, y creyendo así que está bien delante de Dios. Porque si vemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Vemos adelante, pero veamos en Primera de Samuel 3:11. Allí yo veía en Primera de Samuel 3:11 que incluso Elí, que era sacerdote, que Dios lo había establecido, había endurecido su corazón a causa del pecado, y eso le impedía el oír a Dios. Primera de Samuel 3:11, y dice la palabra: y Jehová dijo a Samuel, Bueno, si vemos desde el 1 en adelante, aquí dice la palabra de que
en el verso 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, de que Elí, sabemos de que era un sacerdote designado por Dios, que en su momento Dios lo designó como sacerdote, como aquel que ministraba, ¿verdad?, las ofrendas, que transmitía el pacto al pueblo, pero vemos de que él había tolerado el pecado que había en los hijos. Sabemos que eso poco a poco iba apagando la voz de Dios, a modo de que dice la palabra, ¿verdad?, de que su lámpara estaba a punto de apagarse. Pero vemos también ahí la misericordia de Dios, que sabemos que el pacto, la obra es de Dios, y Él siempre, a pesar de que el ser humano rechace, a pesar de que el ser humano se endurezca, a pesar de que el ser humano crea que está bien, que está haciendo las cosas bien para con Dios, Dios tiene a sus escogidos, y el pacto siempre va a seguir, porque sabemos que esto no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Pero entonces vemos cómo aquí Samuel, ¿verdad?, dice que él nunca había escuchado la voz de Dios, pero él se dispuso a escuchar, a inclinar su oído, de lo que Dios quería hablarle a él, ¿verdad? Y también veía yo también una amonestación, no sé si está en Salmos o en Eclesiastés, pero que dice de que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, que mejor quizás seamos más cortos de palabras, no nos apresuremos a hablar, sino que inclinemos nuestro oído realmente qué es lo que Dios nos quiere decir, porque muchas veces en medio de todo el afán del mundo, incluso nuestro propio afán cada día, que nos hace apartarnos de Dios, y es ahí donde muchas veces entra, ¿verdad?, esa voz interior, nuestras emociones a querer tomar el lugar, y poco a poco ir apagando la voz de Dios, y a modo de que, así como le pasó a Elí, no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él, que Dios ya no hablaba con él, y ni tan siquiera por la misma dureza del pecado, ¿verdad?, él ni siquiera había ese deseo de parte de él de arrepentirse, de buscar a Dios, porque más abajo él dice, Samuel le da el mensaje que Dios le había hablado y le dice, si esto es lo que Dios quiere hacer conmigo, pues que lo haga. Pero que Dios ya sabía que él no iba a reconocer su pecado, que no iba a haber arrepentimiento. Y así, ¿verdad? Entonces vemos como incluso hoy en día las personas tienen ese comezón de escuchar, pero no de escuchar la voz de Dios, de no escuchar el Evangelio. Como les decía al principio, ¿verdad?, la palabra dice que en tiempos antiguos Dios habló de muchas maneras a los padres, a los profetas, pero hoy en estos tiempos, hoy en esta generación, Dios nos está hablando a través de su Hijo, Jesús el Cristo.
Y entonces ahí es cuando las personas vienen y dicen, o sea, otra vez ya van por lo mismo, ¿verdad? A hablarnos de Cristo. No tienen otra cosa más que decir, solo de eso no quieren hablar. Y así, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, que como las personas pues se rechazan a Dios, han apartado su oído de la verdad. Han apartado, dice en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. 2 de Timoteo 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y yo, bueno, cuando estaba meditando en esto, veía nuevamente el patrón donde escribí esto, Génesis 3. Que esto viene desde el principio, de que el problema del ser humano es el mismo. Es que el ser humano no quiere escuchar a Dios, no quiere reconocer a Dios, porque si vemos en Génesis 3, ¿qué fue lo que pasó? Dice de que Eva empezó, ¿verdad?, esa plática, y a dónde entró, y eso, ¿qué pasó? Bajó al corazón, porque donde se originó la maldad, en Satanás, en el corazón, y de la misma manera fue en ella, esa maldad trajo el pecado, y el pecado fue la muerte. Pero vemos también la otra contraparte, ¿verdad? La buena noticia del Evangelio. También la fe viene por el oír. Y el oír dice que no solamente se quede con un conocimiento, sino que pedirle al Señor que ese oír, esa palabra que Él trae, traiga vida a nuestro espíritu, adentro, porque adentro es donde está el problema. Porque Él dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y entonces yo veía, ¿verdad? Y, o sea, la misericordia de Dios, pues, de que a pesar de que somos carne, y que realmente, pues, cuando el Espíritu nos ministra nuestra condición, en la condición que nosotros estábamos, que no podíamos hacer nada, éramos esos muertos, que no podíamos escuchar a Dios, no podíamos verle a Dios, no podíamos escuchar su voz, pero que Él dice que intervino en el momento oportuno cuando nosotros éramos simples mortales, débiles de salvarnos a nosotros mismos. Él envió a su Hijo y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y nos volvió a la vida, nos dio nuevamente esa comunión con el Padre. Aquello que se perdió allá se restauró a través del Hijo. Y ahora creo que el Señor me hacía ver, ¿verdad? O sea, de que también, ¿verdad?, no solamente quedarnos ahí, sino que disponer todo nuestro ser a esa vida que ahora Él ha dado en nosotros, que no solamente quede como ese conocimiento, porque sabemos que el conocimiento nos lleva a esa muerte, y lo vamos a confirmar en 2 Corintios 3:6. De Corintios 3:6. Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, a aquellos que han creído en el pacto. Dice que ahora nosotros somos esos ministros del nuevo pacto, de que ahora Cristo está en nosotros. Y dice en el 5, y esto sabemos que no viene por nuestra capacidad, no viene por esfuerzo, no viene por merecimiento, sino que por pura voluntad y gracia de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y entonces ahí, ¿verdad?, donde el Señor, pues, y yo veía en los salmos que como esa palabra se repite en varios salmos, esa palabra celar, significa es una pausa. Y entonces el Señor me daba esto, hacer una pausa, en qué manera pues estoy viendo a Dios, y realmente mis sentidos espirituales están abiertos a escuchar a Dios. Solamente como el pueblo de Israel se le hizo rutina, ¿verdad?, presentar sacrificios,
ir delante de Dios, llevar las ofrendas, pero ellos seguían viviendo para sí. Incluso aún el mismo pueblo de Israel que fue sacado siempre anhelaba volver atrás, siempre se veía falto de algo, siempre creía que le faltaba algo. Y entonces creía yo, ¿verdad?, de que el Señor nos manda a que la palabra que Él nos habla, primeramente disponernos a que sea el Espíritu Santo que nos hable, que lo que el Señor nos hable no solamente quede como un conocimiento adquirido, sino que realmente nos pueda dar vida, porque sabemos que si no tenemos la vida de Dios, pues estamos muertos, y vemos ese ejemplo que Dios lo puso de una manera personal en la persona de Nicodemo. Nicodemo era una persona que tenía mucho conocimiento, un maestro de Israel, pero ¿qué pasaba? No había nacido para Dios, estaba muerto, y él no podía darse cuenta por sí mismo, pero Dios ahí en ese momento le estaba revelando su condición, le estaba mostrando cuál era su condición, que se volviera a él. También incluso habló también al pueblo de que no solamente porque tuvieran el acceso a las escrituras, el conocimiento, ellos ya eran salvos, ya tenían vida, porque les dijo: escudriñen las escrituras, porque si ustedes ven que por escudriñarlas o por saber si las escrituras ya tienen vida eterna, ellas solamente dan testimonio. Las escrituras solamente nos llevan a conocer a Dios, pero no de una manera humana, sino de esa manera espiritual, de esa manera donde haya realmente esa comunión de Dios con nosotros. Y pues como les decía, ¿verdad? El ser humano por sí solo no puede darse cuenta en el estado que ha caído, sino que necesita pues esa intervención que viene de Dios. Y también pues en esta tarde el Señor nos habla de manera individual a cada uno. Efesios 4:30. Aquí en Efesios 4:30. Yo veía, ¿verdad? Bueno, el Señor me hacía ver, o sea, cuáles son las cosas que nosotros, o sea, que aquello que nos impide escuchar a Dios y llegar al punto de contestar al Espíritu Santo. Vamos a verlo desde el 17. Esto pues digo y requiero en Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan tras la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, Él nos dice, ¿verdad?, que cada día renovemos nuestra mente y renovemos nuestra mente. Está en Romanos 12, dice, ¿verdad? Renovamos nuestra mente. No nos adaptemos a este mundo, sino que cada día vayamos delante de la presencia de Dios, renovando nuestra mente para que nuestros sentidos no pierdan la sensibilidad de escuchar a Dios. Y dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y si en verdad habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes de benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y aquí lo que el Señor me ministraba en este momento
es de que esto, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, se lo estaba diciendo a la iglesia de Efesios, aquella iglesia que había entendido, ¿verdad? También de que su bendición no era material, sino que su bendición era espiritual. Pero le dice a esa iglesia, o sea, ya no anden como andan los gentiles. Ustedes ahora tienen la vida de Dios, entonces que el Espíritu los guíe a vivir como es debido. Quítense de ustedes todo aquello que les estorba, que les impide el poder obedecer. Porque si vemos en Juan 7:37, cuando el Señor les dice, y recibiréis del Espíritu, y dice de que de su interior van a correr esos ríos de agua viva. Pero muchas veces, porque la vida de Dios no fluye de una manera natural. ¿Por qué? Porque muchas veces hay estas cosas que están impidiendo la obediencia. Y vemos que dice, ¿verdad? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y entonces ahí el Señor me mostraba algo cuando veía eso, de que el mensaje de Dios, nosotros sabemos que hemos sido salvos por medio del mensaje de Dios. Dios nos dice, ¿verdad? Crean en ese sacrificio de la cruz y la resurrección, donde todo fue consumado. Creímos. Pero también dice que a los que creen, a sus discípulos, dice que les da una cruz. No es la cruz de Cristo, porque humanamente nadie soportaría todo lo que el Señor padeció, sino que la cruz que nos da es individual. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces ahí, ¿verdad? Es donde el Señor en esa cruz, Él nos hace ver todo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Cristo, y se oye bien bonito y cualquiera lo puede decir, pero ya vivirlo realmente es otra cosa. Porque Él decía, ¿verdad? Yo ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y creo que cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Y misericordia, ¿verdad? De parte de Dios que Él ha tenido para con nosotros, que nos sigue pues exhortando para ya no estar viviendo para nosotros. Pero como les decía, ¿verdad? El afán diario, las preocupaciones, o sea, todo lo de este mundo, o sea, el ruido de este mundo hace eso. Muchas veces que nos olvidemos de Dios. Pero Dios siempre ahí, ¿verdad? Recordándonos. Y como decía Pedro, o sea, Señor, ¿quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, nos toca como hijos, ¿verdad? Recibir esa exhortación, esa amonestación que viene de Dios. Y vemos en Proverbios 1, del 23 en adelante. Yo lo voy a leer en esta versión en la NTV. Y como les decía, ¿verdad? La exhortación que viene de parte de Dios, o sea, Dios la está haciendo general, no solamente para nosotros aquí, sino que para todos. Y dice en Proverbios 1:23, dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron oír. Le extendí mi mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán
con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su propia preocupación. En cambio, todos los que me escuchen vivirán en paz, tranquilos y sin temor. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor siempre tiene misericordia, porque Él dice, el que vengan a mí, dale como estén. El que en mí cree, no es condenado, pero el que no cree, sepa que ella ha sido condenado, porque no ha querido escuchar la voz de Dios, porque ha querido seguir viviendo a su manera, ha querido llevar el mensaje que le parezca mejor, así como a Caín, ¿verdad? Caín se presentaba delante de Dios, pero con una ofrenda equivocada, y nunca fue acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje que él estaba transmitiendo no iba con fe. Entonces, de la misma manera, hoy el Señor, como está exhortando, ¿verdad?, que se vuelvan a Dios, inclinen su oído, que ya dejen de estar predicando un evangelio que Él no ha dado, que dejen de estar engañando a las personas con falsas esperanzas. Y tristemente, ¿verdad?, también vemos cómo el ser humano le gusta esas cosas, porque yo veía también en Samuel, creo que fue, que incluso cuando las otras naciones tenían rey, el mismo pueblo de Israel decía: queremos ser como las otras naciones, no queremos ser gobernados por Dios, queremos que nos gobierne, que Dios nos ponga un rey. Y entonces ahí vemos, ¿verdad?, siempre de continuo la rebeldía del ser humano, no querer someterse a Dios. Pero que el Señor pues tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos recibir esta amonestación, ¿verdad?, que viene de parte de Dios, que sabemos de que Él siempre nos va a hablar con la verdad, y esa verdad sabemos que nos va a dar vida. Y también de manera personal, vámonos a Isaías 54. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hacer hablar palabras de cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y entonces esto es algo, ¿verdad?, que el Señor debe de poner en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada mañana vayamos delante de Dios, pedirle que sea Él el que despierte nuestro oído, porque si escuchamos bien a Dios, vamos a transmitir el mensaje que Dios quiere, no mezclado con nuestras emociones, no mezclado con nada, sino que es evangelio puro, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo decía, o sea, que el Señor despierte mi oído cada mañana para que oiga como a sabios. Y en Salmos 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por el cual ande, porque a ti he elevado mi alma. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, el Señor de manera personal nos hace esa invitación a que cada mañana, así como dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, tanto para buenos como para malos, pero nosotros sabemos que tenemos una bendición porque sabemos que la misericordia de Dios se renueva para con nosotros para seguirle conociendo, ¿verdad? Y Él dice: cada mañana hazme saber el camino por el cual ande, que ya no siga viviendo como yo creo, como mis emociones, ¿verdad?, me lo digan, como a veces que nos vemos, nos sentimos culpables, o sí, culpables se podría decir, ¿verdad?, o de que, es que yo no soy digno de lo que Dios ha dado.
quizás lo hace mejor que hoy, lo hace mejor otra persona, o también, ¿verdad? Creerse mal, así como Satanás, ¿verdad? Dice que se envaneció, se dio a sí mismo y se envaneció, sino que no, cada mañana dice ir delante de la presencia de Dios y pedirle al Señor la sabiduría por cuál camino he de andar y oír con atención lo que Él quiere decir, no lo que nosotros queramos decirle a Dios, sino lo que Él quiere decir, porque quizás no hemos dimensionado ese problema espiritual que tenemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que, en nosotros no hay nada bueno, no hay nada bueno en nosotros, pero dice que esa palabra de Dios que es más viva, que es eficaz y que más importante, dice que entra hasta lo más profundo y discierne todo. Y entonces ahí, ¿verdad? Pedirle al Señor cada día de que esa palabra que Él nos da cada día, que vaya hasta lo más profundo de nosotros, para poder permanecer siempre en esta verdad y presentarnos el día de mañana como esos obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, como esos testigos fieles que predicaron el Evangelio como Él quería. Y vamos a cerrar ahí en Isaías 53:1, donde iniciamos. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí cuando yo meditaba esto, ¿verdad? Era como, no sé cómo decirles, sentía como una cachetada, no sé cómo explicarle, pero, realmente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros estamos creyendo el mensaje de Dios, así como el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ustedes? Todos se quedaron, ¿verdad? Pero por medio del Espíritu, Pedro declaró que tú eres el Cristo. Y cada día, ¿verdad? Nos preguntemos, ¿quién eres tú para mí? Que tú eres mi Señor y mi Cristo. Y Él dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Porque sabemos que este mensaje también nos va a llevar a esa obediencia que Dios quiere, que sabemos que la fe viene por fe, y que no me acuerdo esa parte, pero que dice que se revela por fe y para fe, para obediencia también, ¿verdad? Si nosotros también estamos obedeciendo, porque y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, a quién se le ha revelado el Señor, a quién se le ha revelado este mensaje de salvación, porque sabemos de que el mensaje es acerca de la persona de Jesús como el Cristo. Y Él dice, ¿a quién se le ha revelado este mensaje de salvación que no trata más que de la persona de Jesús el Cristo? Porque también en Romanos dice que el Evangelio de Dios, esa buena noticia, es acerca de la persona, no es un mensaje, no es un conocimiento, sino que es la persona de Jesús el Cristo. Y dice, este mensaje dice, aunque la gente lo desprecia, porque dice de que en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y que este mensaje quizás para las personas no puede haber, ¿verdad? Que no va para la carne, sino que va para el espíritu. No hay ese atractivo para que nosotros digamos le vamos a obedecer. Porque el mensaje del Evangelio lleva eso, el poder negarse, el ya no poder vivir para nosotros, el no ir delante de Dios y estar pidiendo para nosotros, sino que ahora, así como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Les hacía ver a los hermanos de Filipos, que examinen si había entre ellos este sentir que había también en Cristo Jesús, cual el de llevar este mensaje hacia los demás, que dice, haya pues en vosotros, si en nosotros está ese sentir de llevar este mensaje a aquellos que
creen muchas cosas, pero no quieren creer el Evangelio, que sabemos que eso no es obra de nosotros, si ellos van a creer o no, pero que sí es un mandato de parte de Dios que nos dispongamos, empezando por nuestra familia, porque el Señor decía, ¿verdad? Empezando y me seréis testigos, ustedes van a ser mis discípulos, ustedes van a ser mis testigos, que van a proclamar el Evangelio, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, y Él sabe cómo nos va a llevar a cada uno de nosotros. Pero quizás no está ese sentir, ¿verdad? De primeramente llevar, y eso es algo que en su momento pues el Señor me hacía ver, o sea, de disponernos incluso con los más cercanos que son nuestra familia, de dar este mensaje, que aunque nos tilden que de locos, de ya viene ¿verdad? No, sino que Dios sabe quizás alguna palabrita el Señor le vamos a decir, y el Señor se lo va a ministrar algún mensaje, ¿verdad? Algún versículo, y el Señor ahí va a ir haciendo la obra, pero sabemos de que es algo que Él va a ir poniendo en nosotros si nos disponemos, si ya no vivimos para nosotros, si nuestro yo, o sea, si no está tan esta carne, ¿verdad? Tiene que morir, y que pues la palabra pueda seguir penetrando en cada uno de nosotros. Por eso Él dice, o sea, que sabemos, ¿verdad? Que como dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, cada quien sigue su propio camino. Hoy en día muchos creen que son un animal, creen muchas cosas y se convierten a eso y no se quieren convertir a Cristo. Pero el mensaje de Dios, Él sabe quiénes son los que han de creer, porque Él dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me van a seguir. Yo tengo unas ovejas, dice, que no están en este redil y las tengo que ir a traer, pero ¿cómo? Por medio del mensaje. Pero por eso les decía, o sea, el Señor me hacía ver en esta meditación que me daba, ¿verdad? De que Él nos ofrece cada día esa cruz, de manera personal, de manera individual, porque Él sabe cómo nos lleva cada uno de nosotros, pero con el único fin siempre de obedecerle, de darle el testimonio, porque ese es el único mensaje que va a salvar a las personas, y pues allá Dios y ellos, ¿verdad? Pero nuestro deber como hijos es a disponernos a que nuestros sentidos espirituales, pues si hemos estado cómodos, si el pecado nos ha endurecido, si hemos estado tan cómodos, pues salir de ahí. Por eso el Señor dice hoy en esta tarde, despiértate, que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te va a alumbrar y vas a llevar esa luz, porque Dios no nos ha dado esa luz para esconderla, ¿verdad? Sino, dice, esa luz ahora, dice, va a alumbrar. Y pues el Señor va a ir haciendo esa obra, ¿verdad? En aquellos que han de creer y también en nosotros. Del día de mañana, pues, presentarnos como esos obreros aprobados, ¿verdad? Que no tienen de qué avergonzarse. Como decía el apóstol Pablo, o sea, no siendo yo un heraldo, predicador del Evangelio, que iba a ser reprobado, sino que cada día, ¿verdad? Y pues también el llamado de parte de Dios a ir delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y a examinarnos, como dice la palabra, ¿verdad? Examinarnos, que nuestra voz interior, que nuestra alma, o sea, no tome el control, sino que sea la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no es que como le decía, ¿verdad? Muchas veces ha pasado esto, quizás aquella persona lo hace mejor que yo, o así como Satanás, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? No fue creado de esa manera, sino que fue creado un ser de luz. Él dice que se envaneció a sí mismo, sino que cada día está humillado, reconociendo esa necesidad que tenemos de parte de Dios para poder obedecer como Él quiere que nosotros obedezcamos. Y nos vamos a poner en pie. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que nos permitiste, Señor, poder, Señor, escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, seas tú, Señor, inquietándonos, Señor, a ir delante de ti, Señor, examinarnos, Señor, cómo estamos cada uno de nosotros, Señor. Sabemos
que tú das la corrección, Señor, tú das la amonestación, Señor, para volvernos a ti, Señor. Para que el día de mañana, Señor, no nos presentemos, Señor, avergonzados, sino que nos presentemos con gozo, Señor, saber que nuestra carrera ha terminado, Señor, porque tú veniste, Señor, a salvar lo que sería perdido, Señor, y esa es esta comunión entre tú y nosotros, Señor. Sabemos que hoy tú nos has dado vida, Señor, por medio de tu Hijo, quien es el Cristo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Amén y amén.